Virgilio Hernández y Fernando Proaño. ¿Fernando es? ¿Dije bien? Raúl, perdón, disculpa. Ya, Fernando es el publicista. Empecemos, Virgilio, por lo que usted aclaró ayer vía telefónica, y ahora puede ampliar, respecto a que 3 de los aspectos mencionados por el asambleísta Jorge Escala habían sido cambiados y por lo tanto no contravenían disposiciones constitucionales en esta ley de elecciones aprobada ya para futuros comicios, es decir, aquellos que vienen después de abril. ¿A qué se refería? Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Efectivamente, se señaló que las juntas parroquiales no iban a tener publicidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto efectivamente fue discutido y debatido, y en el transcurso del segundo debate se cambió de tal manera que la disposición constitucional rige para todos los niveles de gobierno. Ese era uno. ¿Otro? Relacionado con el artículo 331, que se señalaba que una posible causal para la desaparición de los partidos puede ser recurrir a la violencia, y efectivamente recurrir a la violencia de manera tan general puede dar lugar a interpretaciones subjetivas. Correcto. Eso también se modificó y únicamente quedó planteado que los partidos lo que no pueden hacer es atentar a los derechos de cualquiera de los individuos. Y luego, respecto del método de Hong, que se señalaba que había sido el método de la partidocracia, yo aclaraba que ese método siempre fue perseguido por socialcristianos, por demócratas cristianos y con la complicidad de la izquierda democrática. Ellos, en el 2003, a pedido de un diputado social cristiano, lo declararon inconstitucional. Un tribunal constitucional social cristiano luego lo declaró inconstitucional con una constitución que ya no está en vigencia, era inconstitucional respecto del artículo 99 de la anterior constitución. De la del 98, correcto. Sí, así es. Lleguemos hasta ahí. Prosigamos con Raúl Proaño. Porque, entre otras cosas, él me reclamó el otro día, oye, ¿y por qué observadores internacionales? ¿No valemos los nacionales? Él ha sido un permanente auditor de procesos electorales y yo quisiera saber qué tiene que decir sobre la marcha de este o sobre la ley que se acaba de aprobar. Bienvenido. Buenos días. El proyecto de ley electoral es incompleta, es inconstitucional y llena de las mismas buenas intenciones que expresa el partido de gobierno. Incompleto no me extraña, pero lo de inconstitucional sí, después de lo que ha desvanecido Virgilio Hernández. ¿En qué aspectos le parece así, Raúl? Inconstitucional porque es restrictiva de derechos. Al decir cosas como cuáles. La ley electoral tenía que y tiene que garantizar todos los mecanismos de elección directa, de elección indirecta, de elección por concurso y de designación directa para la función pública. El nuevo concepto electoral no puede dejar por fuera a ninguna de estas 4 modalidades de acceso al ejercicio de la función pública y de la representación. Ahí está un concepto de limitación. Otro, la fórmula de escaños es como un chip en un teléfono celular o en un mecanismo electrónico contemporáneo. Esa fórmula de escaños es inconstitucional respecto de 2 conceptos, el voto directo y el voto igual. Voto directo significa que el ciudadano escoge a Pascual y a Micaela, y si tienen suficientes votos cada uno de ellos, Pascual y Micaela, esa votación no puede lavarse, plancharse, pulverizarse, computarizarse, subdividirse para que salga electo el director del partido o el dueño de la marca. ¿El otro? La igualdad está violada en la misma Constitución y en el régimen de transición. ¿Cuándo establece qué? Cuando establece distinta cantidad de opciones de voto según la residencia del votante. Se establece una ciudadanía parroquial, una ciudadanía provincial. Depende de dónde vive, tiene más derechos a elegir. Aclaremos esos 2 puntos, Virgilio Hernández. Creo que lo fundamental es que se guarde el principio de proporcionalidad. Mire que en el 98, precisamente, los sectores políticos tradicionales impusieron esto que es el método más votado, del más votado, lo cual aparece absolutamente democrático, pero sus resultados son todo lo contrario. Ahora, no se trata de armonizar todos esos principios, sí el de proporcionalidad, pero no ponerlo con preeminencia sobre los demás que acaba de mostrar él, aquel de igualdad y aquel de selección directa. Es decir, hay una fórmula en que se puede equiparar todos al mismo nivel y no privilegiar el de proporcionalidad. Ese es el mérito de esta ley, que lo que hace es precisamente una combinación integral de todos los elementos del sistema electoral. En primer lugar, prevaleciendo el criterio de proporcionalidad. No, dando lugar a que se cumplan todos los principios que están en la Constitución. El momento que dispone cosas como que, Virgilio Hernández, para que la gente no nos oiga hablar en marciano,
y sepa de qué estamos hablando. Por ¿Podemos ejemplo, dar un ejemplo? Sí. cuando estamos planteando el tema de los distritos, estamos planteando que en el Ecuador, de forma general, el sistema electoral tiene que responder a las realidades que existen en el país. Por lo tanto, los distritos ahora en el Ecuador serán y elegirán entre 2 personas a 6 personas. Eso es un paso fundamental. Permite mejorar la representación de provincias grandes como Pichincha, Guayas y Manabí, pero al mismo tiempo elimina esa posibilidad de los distritos unipersonales que, por ejemplo, acabarían con el principio de equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres. ¿Desvirtúa eso sus objeciones, Raúl Proaño? No, de ninguna manera. No existe posibilidad matemática que un ciudadano individualmente considerado y con un número de votos suficientes sea electo. Depende de la votación de terceros, ni siquiera de su lista. Depende de la interrelación entre las listas. Ya, establecí esa discrepancia. Usted que ha sido observador del proceso, y ya que está la ley expedida, ¿cómo van a conseguir que se rectifique, que se cuestione, que se impugne? Más allá de establecer la protesta, ¿cuál es la propuesta? La propuesta se llama Fórmula de Cocientes Naturales. Fue entregada como proyecto de ley, patrocinada por John Argudo en julio y agosto del 2007. Como el nuevo proyecto de ley llega por la vía del antiguo Tribunal Supremo Electoral, ignoran esa propuesta que tiene todos los atributos de constitucionalidad, con la Constitución del 98 y la del 2008. ¿Hay manera de reincorporarla a la ley? ¿Hay algún recurso que se pueda plantear a la Corte Constitucional? Ahora, ¿van a clamar al Ejecutivo una objeción parcial? Sí, expresamente le pedimos la red de ciudadanía triurbas, ciudadanía militante que ha hecho el seguimiento de ¿Le pedimos tema. qué a quién? Le pedimos al presidente Rafael Correa que vete este proyecto de ley, porque ya para la elaboración del tercer decreto, el decreto número, primero el que se llamaba el 2, y después la tercera versión del decreto número 2, en cada ocasión hicimos ya las propuestas constitucionales de fórmula de escaños. Ok, gracias por dejar en claro ustedes sus diferencias. Vigilio Hernández no solo que sostiene que no hay inconstitucionalidad, sino que destaca las bondades del método en cuanto a la proporcionalidad, y Raúl Proaño advierte que por más votos que tenga un candidato individualmente, no va a salir electo de acuerdo a ese sistema de repartición de escaños si no lo jala un tercero.